Hola, profe. Hola chiquillos, chiquillas, buenos días. A ver, Hola, 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 buen día. A ver, ya. Nos falta un cachito de la clase magistral 1. Sí, mientras iban activando sus cámaras. Ya, bueno. Todavía faltan algunos compañeros, pero bueno, ahí mientras vamos avanzando se van incorporando. Entonces, estábamos en la clase magistral 1. Ya nos queda, no me acuerdo, un cachito solamente. Estamos por acá. Este ejemplo lo habíamos desmenuzado, ¿se acuerdan? Que estuvimos como una clase entera resolviendo este ejemplo en particular, que es bien interesante porque tiene es como el resumen, ¿sí? Pide las curvas de nivel, describir el conjunto de curvas de nivel, las intersecciones con los planos coordenados, las trazas, el recorrido y después el gráfico. O sea, es como un resumen de todo de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Ya, bueno, pero aquí además se plantea en el fondo uno igual necesita alguna manera de poder saber graficar ciertas funciones de dos variables, ¿ya? Porque bueno, no siempre, o bueno, quizás a veces no va a ser tan fácil a partir de curvas de nivel determinar así específicamente cómo es el gráfico, sino que quizás a veces uno va a necesitar igual conocer, en el fondo conocer algunas funciones. Por ejemplo, cuando uno grafica funciones en R, así normalmente, de una variable, uno igual conoce la parábola, conoce el valor absoluto, no sé, conoce la x cubo, y como que, bueno, conoce el seno, el coseno, ¿cierto? Como que igual uno más o menos tiene una noción de algunas funciones y con esa va después construyendo otras, ¿cierto? Entonces acá nosotros igual necesitamos una pequeña base de funciones que les conozcamos su gráfico, ¿ya? Y las primeras que aparecen son estas. Bueno, aquí la vamos a ir construyendo. Como dice aquí, en el ejercicio anterior se plantea esta superficie, ¿cierto? Esa era la función. Solo que acá, en el lado anterior, acá, estaba dado como f de x, y igual a la raíz. Pero si nosotros a este le llamamos z, entonces nos queda que z es igual a la raíz, ¿cierto? Lo cual es equivalente a, bueno, si uno aquí eleva al cuadrado, nos va a quedar z cuadrado igual a, bueno, hay un único paso ahí intermedio que es bien sencillo. Si uno eleva al cuadrado va a quedar z cuadrado y acá va a quedar así. Menos 4 y cuadrado. ¿Cierto? Si elevamos esta expresión de acá al cuadrado. Entonces después de aquí pasamos ese para allá, pasamos ese para allá y nos queda esto. ¿Sí? Pero siempre está sujeto a la restricción que este z, que era el resultado de esta raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Por eso se conserva esa restricción, ¿cierto? Entonces, en el fondo acá, esta ecuación de acá es equivalente a esta, pero considerando que el z tiene que ser mayor o igual que 0. Y como dice aquí, este tipo de ecuaciones pertenece a un grupo más general de ecuaciones, por supuesto, que es conocido como superficies cuádricas, o superficies cuadráticas, a veces también se le llama. ¿Ya? Que en el fondo es cuando las variables ya sea la z, ya sea la x o la y, están al cuadrado dentro de la ecuación. O sea, ustedes tienen ecuaciones de 3 variables
las ecuaciones de tres variables grafican algo en 3D, porque si uno despeja el z es una función de dos variables, x, y, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una ecuación de tres variables, y aparece la x al cuadrado, o la y al cuadrado, o la z al cuadrado, a eso se le llama superficies cuádricas, ¿ya? Y bueno, estas tienen gráficos conocidos, entonces uno tiene que más o menos tener una noción de esos gráficos. ¿Ya? Aquí está la forma general de las superficies cuádricas. Dice, una superficie cuádrica es el gráfico de una ecuación de segundo grado con variables x, y z. ¿Ya? Eh, Aquí están todas las combinaciones, pues puede que el z esté elevado a 1 y el x y el y estén elevados a 2, puede que el x esté elevado a 1 y el y y el z estén elevados a 2, o que el y esté elevado a 1 y el x y el z estén elevados a 2. En cualquier caso, eso es una superficie cuádrica. Por eso aquí está como la combinación completa. Está el x cuadrado, el y cuadrado, el z cuadrado, están los productos x con y con z, y con z, y después el x, el y y el z de grado 1. Ya, todas esas letras son constantes. ¿Ya? Sin embargo, eh, cuando uno tiene una ecuación de este estilo, esta es una superficie cuádrica que puede que esté como de lado, así, como rotada. Por eso aparecen estos términos como que multiplican el x con el z, el y con el z, y... Bueno, aquí falta una y ahora. Ah, no, acá está la y. Estos términos así que combinan x con y, o x con z, o y con z, generalmente aparecen cuando la figura está como rotada. O sea, no es ni paralela ni al eje, a ningún plano, digamos, está como rotada. Pero siempre uno mediante traslaciones o rotaciones, como dice acá, uno la puede llevar a algo que sí sea paralelo a alguno de los planos, y eso al tiro le quita los términos combinados, ¿ya? Y entonces siempre que uno tiene una superficie cuádrica de este estilo, mediante alguna rotación, siempre la va a poder llevar a una ecuación así, ¿ya? Así que uno en verdad se centra más en estas, ¿no? En las que no tienen términos combinados, sino que solo tienen como x, x cuadrado, y cuadrado, y z cuadrado. No combinados, ¿ya? Y bueno, dependiendo de los valores de las constantes, o sea, del a, el b, el c, el g, el h, el i y el j, eh, esta superficie cuádrica puede graficar, como dice acá, un elipsoide, un paraboloide elíptico, un paraboloide hiperbólico, un cono, un hiperboloide de una hoja, o un hiperboloide de dos hojas. Entonces, a modo de resumen, las superficies cuádricas son, en algún sentido, son como lo mismo que las cónicas, solo que son las cónicas versión en 3D. Entonces, por eso ya no existe la elipse, sino que existe el elipsoide. Pero la ecuación del elipsoide es la misma, es igual a la de la elipse, solo que agrega el término z cuadrado partido por un c cuadrado, pero igual está igual a 1. ¿Ya? En vez de haber parábolas, existen paraboloides, y hay dos tipos de paraboloides, elíptico y hiperbólico. En vez de haber hipérbolas, hay hiperboloide, que es de una hoja y de dos hojas, y bueno, está el cono y hay otras más. ¿Ya? Pero bueno, aquí están los gráficos, no es que se las tengan que saber de memoria. Se fijan, acá está el elipsoide, que bueno, es como una elipse, pero versión 3D, o sea, es un huevo, digamos, en 3D. Y la ecuación del elipsoide, fíjense, que es igual a la ecuación de la elipse, pero agrega este tercer término, z cuadrado partido c cuadrado igual 1. ¿Ya? Y claro, si uno va aquí trazando las trazas, o no sé cómo decirlo, pero incluye las trazas en el gráfico, las trazas son elipses. ¿Sí? Si uno hace la traza, por ejemplo, o la... Podríamos, ¿verdad? Basta, en este caso basta con ver las intersecciones con los planos coordenados. Si yo a este elipsoide le veo las intersecciones con los planos coordenados, esas intersecciones van a ser pura elipse. ¿Sí? Porque esto es un huevo, entonces si yo corto el huevo así en cualquier sentido, ya sea horizontal al plano XZ, o al plano XY, o al plano YZ, lo que me van saliendo son elipses, ¿ya? Pero la ecuación es la misma. Bueno, en este caso, esta elipse, bueno, mejor dicho, este elipsoide está centrado en el 0, 0, 0, ¿ya? ¿Se le ocurre a alguien cómo podría cambiar esta ecuación en caso de que ya el elipsoide no esté centrado en el 0, 0, 0, sino que esté centrado
en el 1, 2, 3, por ejemplo, en el punto 1, 2, 3. Ahí esté su centro. ¿Cómo podría cambiar la ecuación respecto a lo que tenemos acá? ¿Alguna idea? ¿No se acuerdan, por ejemplo, cuando la elipse estaba centrada en el cero? La elipse era así, po. Cuando estaban en el plano X, podría haber estado en otro plano, ¿sí? Pero uno usualmente trabaja con X. Ya, esa era la elipse, esa es la elipse centrada en cero, ¿sí? Cuando la elipse estaba centrado en, no sé, h, k, esta ecuación lo único que cambiaba es que al x se le restaba h y al y se le restaba k. O sea, quedaba x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más i menos k elevado al cuadrado partido por b cuadrado igual 1. Entonces, esta elipse de acá era la misma que esta, solo que esta estaba centrada en el 0,0. O sea, en el 0,0 se está ahí centrada la elipse. En cambio, en este caso estaba trasladada al h, k. Entonces, el h, k, si este h y este es k, la elipse es así, pero es la misma en el fondo, ¿sí? Es la misma en el sentido de sus semiejes. O sea, este a cuadrado es esa distancia de ahí, y ese a es la distancia de aquí también. Ya solo que se movió. Entonces, por eso generalmente cuando uno ve las ecuaciones de la elipse, de los paraboloides, de todas estas cuestiones, uno siempre da la ecuación así nomás, como centrada en el 0, 0. Porque después trasladarla es fácil, pues simplemente restarle un h al x y un y al k. Bueno, esto era en cónicas. En cónica uno generalmente cuando ve la materia las ve centrada en el 0, 0, porque después la traslación es simplemente restarle h al x y restarle k al y, donde h es la primera coordenada del centro y k es la segunda coordenada del centro. ¿Ya? Dicho eso, como si esta ahora está centrada, esta elipse ahora la queremos centrar no en el 0, 0, 0, sino que la queremos centrar en el HKL, por ejemplo. ¿Cómo variará esa ecuación que está ahí? Quedaría como x menos h al cuadrado partido a cuadrado más i menos k cuadrado partido b cuadrado más z menos l cuadrado partido c cuadrado igual Claro, 1. claro, justamente, eso. Restarle la primera coordenada del centro se lo restan al X, la segunda coordenada del centro se lo restan al Y, y la tercera coordenada del centro se lo restan al Z. ¿Ya? Teniendo en cuenta que esté como el X menos H, paréntesis, y después al cuadrado y todo el resto. O sea, en el fondo, X menos H, Y menos K, Z menos L. ¿Cierto? Y todo eso cuadrado partido a cuadrado, cuadrado partido b cuadrado, cuadrado partido c cuadrado, igual 1. ¿Ya? Eso es cuando está centrado en cualquier h, k, l. Por eso aquí, en estos dibujitos que van a ver a continuación, todas estas están centradas en el 0, 0. Todas. ¿Ya? Pero en todas es el mismo proceso para que estén centradas en otro punto. Es decir, en todas ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar el x por x menos h, y lo pongo con paréntesis porque siempre tiene que ir, digamos, con ese paréntesis, por si es que está, ya sea que el x esté elevado al cuadrado o no, el h se le resta solo al x, el y por un y menos k, ¿cierto? Y el z por un z menos l. ¿Ya? Por eso se les da simplemente con la versión centrada en 0, 0, pero en caso de que se centre en otro lado, es llegar y moverlo. ¿Ya? O sea, aquí igual, si quieren ver el paraboloide elíptico centrado en el HKL, es z menos l igual a, bueno, ahí el x menos h al cuadrado partido por a cuadrado, etc. ¿Ya? Así que por eso en general se da simplemente centrado en el origen, porque es fácil trasladarlo. ¿Ya? ¿Dudas? Súper. La cosa es que
Bueno, igual uno como ya vio cónicas, más o menos esto se puede hacer relativamente familiar. Pues el elipsoide, la ecuación es igual al de la cónica, solo, o sea, igual al del elipse, pero agrega el z cuadrado. El, datos que sí pueden ser importantes, por ejemplo, el paraboloide elíptico, eh, bueno, se llama elíptico porque si se fijan, si uno va trazando las curvas de nivel, o sea, si yo este lo corto así, si voy haciendo las curvas de nivel son elipses. ¿Se fijan, no? Si ustedes hacen corte horizontal, toman este paraboloide elíptico y le hacen un corte horizontal, la figura que aparece es una elipse. ¿Sí? Por eso se llama paraboloide elíptico. Y si se fijan acá, está centrado en el Z. O sea, en el fondo, si lo pensamos como un tornado, el tornado está alrededor del Z. Está el eje Z, ¿cierto? Y alrededor está el paraboloide elíptico. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de eso? Que acá el Z es el único que está elevado a 1. Se fijan, ¿no? Que está el Z y el X y el Y están al cuadrado. Entonces este va a ser un paraboloide elíptico. Ay, perdón. Va a ser un paraboloide elíptico que está centrado en el Z. A lo que voy es que esto igual se podría adaptar. Por ejemplo, si yo esta ecuación la doy cambiando algunas letras, o sea, aquí yo pongo el I cuadrado, o sea, perdón, no el I. Supongamos, voy a cambiar el I con el Z. Entonces este sería I, X cuadrado partido por A cuadrado, y el hilo, el Z. Ahí. Ya voy a usar otra letra, C. ¿Ya? Esto también sería, dado que el I es el que está elevado a 1 y estas dos están al cuadrado, esto también sería un paraboloide elíptico, porque tiene esta misma forma. ¿Sí? La única diferencia entre este paraboloide elíptico y el que está aquí es que este paraboloide elíptico va a estar centrado, digamos, el tornado va a girar alrededor del I y no del Z, como acá. En el fondo, el hecho de que este sea el que está elevado a 1 hace que el tornado gire alrededor del Z. Pero en este caso sería una cosa así. Tenemos el X, tenemos el Y y tenemos el Z. Entonces aquí el tornado sería como acá. Las elipses serían dando acá. Así. Bueno, no me quedó muy bonito, pero ahí está. ¿Ya? Y bueno, el centro, o bueno, cuando uno habla de paraboloides, en verdad se habla más del vértice. El vértice aquí está en el 0, 0, 0, como dijimos antes. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver esa ecuación, y ahí uno tiene que saber que la variable que es distinta a las otras dos es donde está centrada la figura. En este caso la z es la única elevado a 1 porque las otras dos están al cuadrado, por lo tanto el tornado gira alrededor del z. En el caso de acá el y el que está distinto porque el x y el z están al cuadrado, entonces el tornado gira alrededor del z, y lo mismo pasa con el x. Joaquín, diga, tiene la mano arriba. Sí, quería preguntar si en este caso se cumple como lo mismo de, por ejemplo, el x menos h al cuadrado para cambiarle el centro. Sí, sí, se cumple para todas las superficies cuadráticas que están acá, se cumple. Ok. ¿Ya? Solo que cuando uno habla de paraboloide elíptico no habla del centro, habla del vértice, pero también, ¿sí? O sea, este en el fondo tiene vértice en el 0, 0, 0, pero si ustedes quieren cambiar el vértice al HKL, tienen que hacer también el mismo jueguito de aquí al lado. Gracias, profe. Ok. ¿Ya? Bueno, y lo mismo con el X, pues si es el X el que está elevado a 1 y el Y y el Z están al cuadrado, entonces el tornado giraría en torno al eje X, ¿ya? Pero es la misma idea, la misma historia. ¿Ya? Y ahí van a ir viendo con las siguientes figuras que eso pasa con todas las demás superficies cuádricas. ¿Ya? Aquí tenemos otro, que este es el otro tipo de paraboloide, ¿ya? Eh, Pero acá, si se fijan, si van cortando, si van mirando
¿cómo se llaman? Las curvas de nivel. ¿Qué figuras van apareciendo si yo voy cortando horizontalmente el paraboloide hiperbólico? Hagan el ejercicio mental de trazar ahí una hoja horizontal. ¿Qué figura se va a ver en esa hoja al intersectar con el paraboloide hiperbólico? ¿Esas serían hipérbolas o no? Hipérbola, justamente. Porque al trazar hojas, ¿cierto? Que son las curvas de nivel en torno al eje Z, lo que se va a ver es esto. Ah, eso. Se va a ver ese pedacito de ahí y ese pedacito de ahí. ¿Ya? Acá igual, este está centrado en el 0,0, pero si ustedes quisieran trasladarlo, lo mismo, le restan h al x, o sea, k al y z al l, o sea, l al z, y se va a trasladar, ¿ya? En este caso el paraboloide hiperbólico, esto igual a veces le llaman centro, a veces le llaman vértice, porque esta figura igual es como más extraña, pero también funciona, ¿ya? Y fíjense que aquí el z está elevado a 1 y el x y el y están al cuadrado, ¿sí? Bueno, y el y está negativo. En este caso también uno puede, en el fondo, recostar el paraboloide para los lados, digamos, no necesariamente tiene que estar sobre el eje z. ¿Ya? ¿Cómo saben sobre qué eje está recostado el paraboloide hiperbólico? ¿Se fijan que esto se parece como a una silla de montar de los caballos? ¿Sí? Ahí, entonces, si aquí se va a sentar un humano, ¿cierto? Para andar en el caballo, digamos, la columna del humano iría sobre el eje Z. ¿Sí o no? Porque la persona se sienta aquí, entonces su columna va sobre el eje Z. Ese es el eje, digamos, donde está recostado el paraboloide hiperbólico. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación y ponemos acá el x, por ejemplo, y acá el z cuadrado partido de un c cuadrado y x menos y cuadrado b cuadrado, ese eje donde iría sentado o donde iría la columna de la persona que se siente encima sería el eje x, ¿sí? O si este fuese el y acá estuviese el x y el z, entonces el paraboloide estaría sobre el y. ¿Ya? Eso ocurre con los tres. Siempre lo que va a ser general para todas estas superficies es que la variable que es distinta a las otras dos, en cuanto al grado, es donde está como centrada la figura. Aquí la única que es lineal es el z, y el paraboloide está sobre el eje z. ¿Ya? En la anterior, el único distinto era el z, y el paraboloide estaba centrado en el z. Después acá vemos el cono, y pasa lo mismo. Acá bueno, aquí no son tan distintos, pero acá el único que está, digamos, partido por uno es el z y el cono también está sobre el z. Pero si aquí cambiamos los roles, cambiamos el x por el z, entonces el cono va a estar a lo largo del eje x, y si cambiamos el z por el y, el cono va a estar a lo largo del eje y. ¿Ya? En este caso, ese cono también tiene el centro en el 0,00, y si lo quieren trasladar, este jueguito de cambiar el x por el x menos h, el y por el y menos k y el z por el z menos l va a seguir funcionando. Ya, por eso lo dejé fijo aquí al lado, porque funciona eh, para todas las superficies cuádricas. ¿Ya? Existe también entonces el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. Ya que, bueno, este es como una faja, no sé, lo único que se me ocurre como para ejemplificar la forma que tiene. Y también está centrado sobre la variable que es distinta. En este caso, las tres variables están al cuadrado. Se fijan que las tres están al cuadrado, pero solo hay una que es negativa, que es la z. ¿Sí? Entonces, este hiperboloide va a estar en torno al eje z. Si acá tuviéramos esta misma figura, pero el x cuadrado está negativo y el y y el z positivo, entonces el hiperboloide estaría centrado en torno al x, y bueno, así mismo lo demás. ¿Ya? También este tiene centro en el 0,00, y si lo quieren trasladar, se ocupa esto de acá.
¿Ya? Así que ese es el hiperboloide de una hoja, este es el hiperboloide de 2 hojas. La diferencia entre la ecuación del de 2 hojas con el de una hoja es que el de una hoja tiene 2 variables al cuadrado positivas y una negativa, y el de 2 hojas tiene 2 variables al cuadrado negativas y una positiva. ¿Ya? Pero lo mismo, acá siempre la variable que es distinta es la en donde se está centrando la figura. Acá como estos dos son negativos y el z es el único positivo, entonces el hiperboloide queda en torno al eje z. Si fuese el x el único positivo y los otros dos negativos, entonces el hiperboloide estaría en torno al eje x, y si quieren mover el centro, también es la misma historia. ¿Ya? Ahí después vamos a hacer unos ejemplos y vamos a ir aterrizando todo esto para que puedan ver cómo aparece. Pero en verdad es como parecido a las cónicas, pues de repente hay que completar cuadrados, o uno está intentando ver el dominio de una función y dentro del dominio de la función eh, puede aparecer esto, ¿ya? O si la función es de 2 variables, esto puede ser el gráfico de la función. Bueno, recortando ciertas cosas para que sea función efectivamente, ¿ya? Pero bueno, esto lo vamos a tener ahí como una base de datos, así que es bueno que más o menos lo vayan entendiendo para saber cómo discriminar entre cuando ustedes tienen la ecuación, sepan ver si es que es el de 2 hojas, el de una hoja, o si es paraboloide, si es cono, si es elipsoide, ¿ya? Pero no es tan necesario que se las memoricen así. Eso va a estar ahí. ¿Ya? Ese es un tipo entonces de superficies que aparecen en 3D. Estas van a ser gráficos conocidos. ¿Ya? Bueno, obviamente el elipsoide, por ejemplo, si se fijan, así tal como viene el elipsoide no es función. Pero si uno se queda con la mitad de arriba del elipsoide, así como corta el huevo por la mitad de arriba sí sería función. ¿Ya? Por tema esto de que en este caso para un x, y no pueden haber dos z distintas. ¿Ya? Siguiente tipo de superficie están las cilíndricas, pero estas la verdad es que están en el taller, así que estas no las vamos a ver en el taller, porque ya en verdad tenemos casi todo listo para poder iniciar el taller. Las cilíndricas están ahí de nuevo. Ya, entonces, bueno, lo que les estaba comentando recién, no todas las superficies representan una función. Lo mismo que pasa, digamos, en R. En R, o sea, en R2. Si uno tiene un plano XY, no cualquier curva que yo haga, ya supongamos esa curva C, no cualquier curva representa una función, ¿cierto? No podía pasar que para un mismo X hayan dos Y's. Si eso pasaba, no era función. ¿Se acuerdan de eso, no? Uno hacía un test rápido, miraba el gráfico y trazaba como verticales, y todas esas verticales tenían que cruzar al gráfico una pura vez. ¿Sí? Entonces, aquí es lo mismo. Lo mismo, solo que en 3D. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, X, y el Z para arriba, no, en el fondo la alfombra que esté ahí volando como superficie nunca puede hacer esto tampoco, así como darse vuelta sobre sí misma. Ya bueno, ahí me cuesta que como es 3D, esto podría ser o no función dependiendo lo que estemos entendiendo, pero por ejemplo, este elipsoide completito, este es el cascarón del huevo, ¿ya? El cascarón del huevo no sería función porque para un x, y hay dos z. Si uno mira esto de lado, el elipsoide de lado se ve así, pues entonces para un x, y vamos a tener dos z distintos y eso tampoco puede pasar. Entonces este no es función y este sí es función. ¿Ya? Hay que hacer el mismo test. Las verticales que uno trace sobre la gráfica de la función tienen que intersectar a la función en un puro punto, para que sea función. ¿Ya? Bueno, digamos, tiene que intersectar al gráfico para que el gráfico sea función. ¿Ya? Acá si nosotros trazamos verticales, las verticales van a intersectar a la superficie en dos puntos, por ende no es función. Pero si tenemos solo la mitad del cascarón superior del elipsoide, en ese caso sí va a, por cada punto, o sea, por cada vertical que nosotros crucemos, va a haber solamente un punto de intersección con la superficie. ¿Ya? Así que
Este es el elipsoide completo, pero no es función, y este es la mitad del elipsoide, la mitad superior, y eso sí sería función. O sea, hay que tener como los mismos cuidados que uno tenía antes, ¿no? ¿Cierto? Uno ya sabía, por ejemplo, que la circunferencia no es función, sino que uno tiene que cortarla por la mitad para que sea, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende cómo discriminar si un gráfico es función o no? Ya. Lo mismo de antes, verticales nomás, y las verticales que crucen una pura vez al gráfico. Ya, en el caso de tres variables, eh, bueno, ya hablamos que cuando la función era de tres variables no se puede graficar. ¿Se acuerdan? Porque si el dominio es de tres variables, cuando yo le sume la dimensión del recorrido, el gráfico sería 4D, y 4D ya no se puede. Entonces, cuando nosotros trabajemos con funciones de tres variables, bueno, la función no se puede graficar, pero sí se puede graficar el dominio. Porque el dominio es 3D, pues el dominio se puede graficar, pero la función sería 4D, entonces ahí no se puede. ¿Ya? Entonces, como dice acá, en caso de funciones de tres variables, o sea que sea una f que depende de x, y z, y el cuarto eje sería el w, el dominio, el puro dominio, sería R3, y el gráfico estaría en R4, y no puede ser graficado. Sin embargo, para determinar el recorrido, podemos utilizar los conjuntos de nivel para n igual 3. ¿Ya? O sea, esto de el concepto de curvas de nivel igual se puede extender a funciones de más variables, ¿ya? Solo que cuando las funciones de más variables ya no se llaman curvas de nivel, sino que se llaman conjuntos de nivel, ¿ya? En el caso de R3, las curvas de nivel se llaman superficies de nivel, ¿ya? En verdad no son curvas. Pero es lo mismo, ¿se acuerdan que para ver las curvas de nivel, en el caso anterior nosotros tomábamos la f de x, y y la igualábamos al nivel? ¿Sí? Eso es lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Tomábamos la función y le igualábamos al nivel. Si me pedían el nivel 0, al nivel 1, al nivel 2, etc. Y esto es 2D. O sea, en el caso de que la función era de dos variables, el gráfico de las curvas de nivel era 2D. Entonces, si ahora tenemos una f de tres variables y nos piden sacar la superficie de nivel a cierto nivel, entonces nosotros vamos a tomar la función, la vamos a igualar al nivel, eso es igual, pero esto va a ser un gráfico 3D. ¿Sí? Por eso se llaman superficies de nivel y no curvas de nivel, porque son superficies 3D, no son curvas 2D. ¿Ya? El concepto de curva es solamente 2D, en principio, se puede extender. ¿Ya? Así que ahí está la definición. Las superficies de nivel, que ahora le vamos a llamar S sub K, de la función f que está aquí, son las superficies con ecuaciones, ahí está. O sea, tomo la función y la igualo al nivel que me piden, donde K es una constante, y pasa lo mismo. ¿Se acuerdan que, o les pregunto, cuando nosotros hicimos esto, la clase pasada, ¿sí? Para ver la curva de nivel, ¿qué tenía que cumplir el nivel, que es el K, ¿cierto? Al cual se está igualando la función, para que esa curva no sea vacía? Pues se acuerdan que de repente había ciertos valores de K que nosotros, si igualábamos la curva a ese valor de K, la curva nos daba vacía. ¿Ya? De hecho, tenemos la pizarra que estábamos escribiendo ayer. Bueno, vamos a abrir el GeoGebra igual, que esta parte es bien gráfica. A ver, aquí voy a verlo en el gráfico. Ahí trabajamos con la función f de x, y igual a raíz de 1 menos 2x cuadrado menos 4 cuadrado, así sin me equivoco. Con eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que trabajamos casi toda la clase con esa
con este gráfico. Ya, cuando yo aquí trazaba algunas curvas de nivel, la curva de nivel me daba vacío. Por ejemplo, si yo trazo la z igual 2, esa curva de nivel es vacío. ¿Sí? Porque no intersecta con el gráfico. ¿Cuáles no son vacías? De z igual, no sé, desde z igual 0 hasta z igual... ¿Se fijan que bueno, todas esas, ahí se va moviendo. Un tercio, un cuarto, un quinto, un medio, ya, no sé, 0,9. Todas esas no son vacías. Ya, etcétera. Entonces, lo que tenía que cumplir el nivel es a lo que estoy igualando la función. ¿Sí? Lo que tenía que cumplir el nivel era que, en este caso, el nivel tiene que estar entre 0 y 1. ¿Se fijan o no? Que el nivel tiene que estar entre 0 y 1 para que la curva de ese nivel no sea vacía. ¿Sí? Porque si yo veo del nivel 1 hacia arriba o del nivel 0 hacia abajo, esas curvas de nivel van a ser vacías. ¿Y qué gracia tienen los números entre 0 y 1? Es que son parte del recorrido de la función. ¿Ya? Entonces, el nivel, el número al cual están igualando la función, tiene que estar en el recorrido para que la curva no sea vacía. ¿Sí? Si el nivel está en el recorrido, la curva no va a ser vacía. Si el nivel no está en el recorrido, la curva en ese nivel va a ser vacía. ¿Ya? Y esa idea se extiende a superficies de nivel. ¿Ya? Eso es lo que dice acá, que si ustedes toman la función y le igualan a un nivel que no está en el recorrido, bueno, aquí no se llaman curvas de nivel, se llaman superficies de nivel. Pero si ustedes quieren ver la superficie de nivel a un nivel que no pertenece al recorrido, la superficie va a ser vacía. Y si el nivel al cual igualaron la función sí está en el recorrido de la función, entonces ahí sí va a haber superficie de nivel. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Donde K es una constante y K está en el recorrido de F. ¿Por qué? Porque si K no está en el recorrido de F, la superficie de nivel a ese nivel va a ser vacía, no va a tener gráfico. ¿Ya? Técnicamente, el conjunto S sub K son todos los puntos de R3, tales que cuando son evaluados en la función, me dan K, valor numérico K. O sea, son todos los que llegan al nivel K, donde K tiene que ser un elemento del recorrido. ¿Ya? O sea, es la misma definición de curvas de nivel, solo que ahora está adaptado todo a R3. ¿Ya? La cosa importante es que la función se iguala al nivel y ahí sostiene la cuestión. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Están muy perdidos? Ya, súper. Quiero, ya eso, bueno, no mucho que agregar. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una función de R3. ¿Ya? Esa función no se puede graficar. La función no se puede graficar, porque la función tiene gráfico en R4. ¿Sí? Pero sí podemos graficar sus superficies de nivel. ¿Ya? Porque las superficies de nivel tienen la misma dimensión que el dominio. Como el dominio está en R3, las superficies de nivel están en R3. Entonces fíjense que al nivel 1 nos da esa esfera pequeña, al nivel 4 nos da la esfera esa amarilla, y al nivel 9 nos da la esfera celeste. ¿Ya? Y eso es porque uno iguala nomás. Toma la función, la iguala a 1, y esta curva es una esfera de radio 1. ¿Sí? Si uno toma esta función, la iguala a 4, ahí está la superficie de nivel al nivel 4, lo voy a escribir acá. Esto es subnivel K igual 1. ¿Ya? Esta es la subnivel K igual 4, que es una esfera de radio 2. Y esta es la superficie de nivel K igual 9, que es una esfera de radio 3. ¿Sí? Porque uno toma la función y la iguala al nivel. ¿Sí? Entonces, aquí hacen dos preguntas bien interesantes. ¿Cuál es la superficie de nivel para K igual 0? Si ustedes toman esa función y la igualan a 0.
¿qué figura les va a dar? Debería ser como un punto, ¿no? En el origen. Debiese ser el punto origen, claro, porque si nosotros tomamos la función, acuérdense que ver las superficies de nivel es tomar la función e igualarla al nivel. Si tomamos esta función, z, y le igualamos al nivel 0, nos va a dar esa ecuación. Y el único punto que cumple esa ecuación, ¿sí? El único punto que cumple esta ecuación es el 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces la superficie de nivel 0 sería un puntito. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué pasa si igualan la función a menos 1? ¿Va a haber superficie de nivel? Si hacen esto, si toman, si toman la función, o sea, toman la f de x, z, toman la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y como quieren ver la superficie de nivel menos 1, van a igualarla a menos 1. ¿Sí? ¿Qué puntos cumplen eso? ¿Existe algún punto que cumpla eso? No debería existir, No porque existe. el x cuadrado, y cuadrado y z cuadrado deberían ser positivos. Claro, justamente. El x, el y y el z al cuadrado van a dar positivo, entonces no hay forma que me den menos 1. Esta superficie de nivel es vacía. ¿Ya? ¿Y eso por qué está ocurriendo? Porque el menos 1 no pertenece al recorrido de esta función. ¿Sí? El recorrido de esa función son los positivos, del 0 en adelante. Esas sí van a tener superficie de nivel. ¿Ya? Así que es la misma idea. Si entienden bien el concepto de curva de nivel, que en el fondo es tomar la función igual al nivel, el concepto de superficie de nivel es la misma. Tomar la función igual al nivel. La diferencia está en que la función, o sea, si quieren ver curvas de nivel es porque la función es de dos variables, y si quieren ver superficies de nivel es porque la función es de tres variables. ¿Ya? Solamente radica ahí la sutil diferencia. ¿Ya? Así que, bueno, pero el concepto en general existe, se llaman conjuntos de nivel, o sea, existen los conjuntos de nivel para funciones de 4, 5, 6, n variables en general. ¿Ya? Pero como lo único que se puede graficar algo son 2 y 3 variables, son las únicas que vamos a estar pidiéndole el gráfico, ¿no? En otros casos no es imposible. Ya bueno, a continuación, aquí es material complementario donde hay varios gráficos y materias y lo pueden. Si pinchan ahí, se le abre la sección 12.6 del Stuart, en donde se ve todo esto. Ya, así que esa era la clase magistral. En todo caso, el taller global está completamente conectado con la... Aquí está el taller global. Está completamente conectado con la clase magistral. Ya, de hecho, es como, al principio está como el resumen de la materia. Ya, aquí está la definición del dominio. Bueno, lo importante del taller global es qué cosa vamos a aprender a hacer. La idea es saber identificar regiones en el plano eh, en contexto de funciones de dos o tres variables. La idea que también es sepan determinar dominio y recorrido de funciones de dos o tres variables y sepan diferenciar y representar gráficamente algunas superficies cuádricas. Esas son las tres cosas que tienen que saber hacer. Entonces aquí está como el resumen de la materia, el dominio, el recorrido, el gráfico, la definición de curvas de nivel, que ayer la recontra vimos, la definición de las intersecciones con los planos coordenados, que también los vimos, la definición de las trazas. Ya, aquí hay un ejemplo que está resuelto, que es determinar el dominio de esta función. ¿Sí? No lo vamos a hacer porque está resuelto, lo pueden ver después por último ustedes. Eh, pero en este ejemplo igual les puede servir para ordenarse porque, bueno, le sacan el dominio a esto, el dominio da esa figura, después les ven las curvas de nivel y las curvas de nivel dan puras elipses, después ven el gráfico y como eran puras elipses se dan cuenta que el gráfico es una cosa de ese estilo. ¿Ya? Aquí están las superficies cuádricas, que esto ya lo vimos también, está como resumido acá la materia otra vez.
Y aquí empiezan los ejercicios. Ya, lo único que quizás no vimos fue esto. Las superficies cilíndricas. Las superficies cilíndricas son bien fáciles de identificar. Cuando uno tiene la ecuación, la superficie cilíndrica cuando le falta una letra. Por ejemplo, si uno tiene x cuadrado más y cuadrado igual 1, y uno quiere mirar esto como curva esta es la circunferencia de radio 1, ¿cierto? Esto, simplemente. En el plano XY es eso. Ahora, si ustedes les dan esta misma ecuación, pero la tienen que ver como superficie, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que, bueno, van a tener el espacio 3D, X, Y, Z, y esa esfera de radio 1 que estaba en el plano XY va a estar botada ahí en el suelo, ¿cierto? Esa esfera es como la misma que esta. O sea, esfera, circunferencia. ¿Ya? Pero como aquí no está la letra Z, es decir, aquí Z podría, si uno tiene esta ecuación, uno le da cualquier valor al Z y la ecuación va a ser siempre la misma. Eso quiere decir que para todo Z es la misma circunferencia. Entonces, para los Z de más arriba es la misma circunferencia, para los Z de más abajo es la misma circunferencia. O sea, se repite la misma circunferencia a lo largo de todo el eje Z. Y ahí se genera este cilindro que, bueno, aquí está dibujado de una manera mucho más hermosa. ¿Sí? Pero es simplemente eso. Acá, por ejemplo, la letra que falta es la I. Entonces la parábola z igual a x cuadrado se va a repetir a lo largo de todo el eje Y. ¿Ya? Pero si uno mira eso solo en el plano XZ, eso sería algo así. ¿Ya? Pero como aquí no hay una Y, eso quiere decir que para todo Y se repite la misma parábola, entonces ahí se genera un cilindro. ¿Ya? Un cilindro, si es que no lo habían escuchado antes, en matemática, un cilindro no es solamente algo como de esta forma, sino que un cilindro en matemática es algo que es una figura 2D que se repite infinitamente, que se estira, digamos. O sea, ustedes pueden tener cualquier curva y si la estiran infinitamente a lo largo de un eje, eso va a ser un cilindro. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, un triángulo, bueno, no, tienen que ser curvas suaves. No sé, supongamos algo así. Si ustedes tienen esa figura, y ustedes la repiten a lo largo de una recta, ya, trazan una recta y esa figura la van repitiendo todo el rato, ya, está difícil que me quede igual, pero voy a intentarlo. Ya, supongan que ahí se está repitiendo, que en el fondo es un tubo, es como un tubo que tiene siempre la misma forma. Eso igual es un cilindro. ¿Ya? Cualquier cosa que sea la misma figura repetida eternamente a lo largo de una recta se considera cilindro. Por eso estas dos figuras que están aquí en el taller son cilindros. ¿Ya? Y bueno, aquí los nombres son que a la curva se le llama curva generatriz, simplemente. La curva que es la que se va repitiendo, esa curva se llama curva generatriz. Y las rectas la recta a lo largo de la cual se va repitiendo la figura se llama recta generatriz. ¿Ya? En este caso la recta generatriz es el eje Y, en este caso la recta generatriz es el eje Z, ¿ya? En este caso la curva claro, la curva generatriz sería la parábola y en este caso la curva generatriz sería la circunferencia. ¿Ya? Así que es relativamente sencillo ese concepto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Bueno, les dejo ahí un momento. Los que ya quieran pueden empezar con los ejercicios. Hagan el ejercicio 1A. ¿Ya? Me interesa que ya vayamos, o sea, que ya puedan partir con ese al menos. Ya, así que todos trabajando en el ejercicio 1A, son las 9:23.
Ay, es que no quiero borrar esto que vayamos acá, así que se los voy a dejar ahí. Ustedes pueden abrir el documento aparte en su computadora. ¿Sí? Comiencen con el 1A. Ya tienen que determinar el dominio, el gráfico, las curvas de nivel, el recorrido. Sí, lo mismo que hicimos en el fondo la clase anterior. Ya voy a borrar esto. Ayúdense nomás del GeoGebra. Ese siempre les va a dar una buena intuición de más o menos lo que deberían obtener. Ya, yo vengo al tiro. Bueno, igual ahí ya me han estado llegando algunas dudas por interno. Eh, bueno, igual el tiempo es acotado, así que vamos a dar unos 3 minutos hasta las 9:30 para que alcancemos a hacer después ahí rápidamente el uno. Eh, Eso, sí, algunos me dijeron que ya habían hecho este ejercicio, así que pueden seguir avanzando nomás con los demás, por supuesto. Y cualquier duda me preguntan.
Ya. Bueno, dice que todavía estaban trabajando ahí, pero para que ya podamos ir avanzando, vamos a hacer este. Bueno, en todo caso, todos estos talleres después yo les voy a subir la solución, ¿sí? Van a tener la solución de todos los problemas, ¿ya? Pero vayamos haciendo este mientras tanto, ¿sí? Primero nos pedían determinar el dominio, ¿cierto? Así que, eh, bueno, la definición de dominio es, dominio F, son todos los X, Y que se van a poder evaluar acá, ¿cierto? La forma intuitiva del dominio, o sea, son todos los X, Y en R2, ¿cierto? En el plano cartesiano, tales que se pueden evaluar acá. En este caso, al X uno no le pide nada, pero el X uno puede evaluar cualquier X, ¿cierto? El que hay que pedirle algo simplemente va a ser al Y. Y lo que hay que pedirle es que el Y no sea cero para que el denominador no explote, no sea cero. Así que ese sería el dominio, ¿sí? Que si uno lo quiere graficar, bueno, la BP no puedo usar el gráfico. Este gráfico sería el plano, ¿cierto? El plano, acá tenemos X, acá tenemos Y. Entonces sería todo el plano menos la recta Y igual 0. ¿Cuál es la recta Y igual 0? El eje X, ¿o no? El eje X, justamente. O sea, sería en el fondo todo lo que está sobre el eje X y todo lo que está bajo el eje X. ¿Ya? Lo único que no está en el dominio es la recta Y igual 0, que es el eje X. ¿Ya? Bueno, no se me ocurre otra forma de representarlo, como pintar todo lo que está arriba del eje X y lo que está abajo menos el eje X. ¿Ya? Así que esas dos eran más o menos rápidas. Ya después nos pedían identificar las curvas de nivel. No sé, por ejemplo, al nivel -1, uno tiene que acordarse la definición de curvas de nivel. Las curvas de nivel eran X, Y en los reales, o bueno, en el dominio de la función. Ya, en este caso el dominio es un poco más chico, llamémosle D al dominio. D. Entonces, las curvas de nivel son todos los puntos del dominio, tales que cuando yo los evalúo en la función, es decir, calculo el f de x, y, eso me da el nivel. ¿Y qué nivel estoy trabajando ahora? El nivel -1. Entonces son todos los puntos que cuando yo los evalúe en la función, me dan -1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí uno lo que hace es desarrollar la igualdad. O sea, estamos igualando a 1 en el fondo la función. Y la función es esto, x cuadrado más y cuadrado menos 1. X cuadrado más y cuadrado menos 1. Ya, entonces la función la igualan a -1, que es el nivel al cual quiero ver la curva. Y ahí tienen que intentar identificar a qué figura corresponde eso. ¿Sí? En este caso, para identificar a qué curva corresponde eso, voy a tomar este y cuadrado, lo voy a pasar multiplicando para allá, entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a menos y cuadrado. ¿Sí? Ahora voy a juntar los y cuadrados, entonces este va a pasar para acá, se va a juntar con ese, me va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado. Va. Y aquí el -1 lo voy a pasar por el otro lado, va a pasar como más. Ya, ¿y qué figura es esa? ¿Alguna idea? Una elipse. Eso sería una elipse, ¿cierto? Muy bien, tal como dice Joaquín. Pero igual, para escribirla como elipse hay que dejar el i cuadrado solito. O sea, como con coeficiente
1, por decirlo de alguna manera. Entonces esto sería x cuadrado más, voy a dividir, o sea, voy a multiplicar por o dividir por 2 arriba y abajo, considerando que este está partido por 1. Entonces si divido por 2 arriba, va a quedar y cuadrado. Si divido por 2 abajo, va a quedar un medio, igual. ¿Ya? Así que esto es una elipse. Por eso tienen que recordar cónicas. ¿Ya? Esta elipse es más horizontal que vertical. ¿Sí? Está centrada en el origen, X, y el semieje de acá vale 1, este semieje vale raíz de un medio. O sea, raíz de 1 y el B raíz de un medio. Que la raíz de un medio es aprox 0,7. ¿Ya? Así que este sería aprox, bueno, propongámosle raíz de un medio. ¿Ya? Y eso era la curva de nivel al nivel -1. ¿Ya? Tienen que replicar este proceso para ver cuál es la curva de nivel para el C sub 0, que sería aquí igualar a 0, y bueno, ahí ver qué figura queda. ¿Ya? Eso se los dejo a ustedes como tarea. Y lo mismo con la curva de nivel del nivel 1, que sería igualar aquí a 1, y ver qué figura queda en ese caso. ¿Ya? En todo caso, como les dije, yo les voy a subir, terminando la clase, les subo la solución de este taller, así que ahí van a poder ver cuánto les tienen que dar esas curvas de nivel, ¿ya? Eh, Así como en específico me refiero, y todo el resto también, ¿ya? Esto entonces, bueno, después aquí igual nos piden describir el conjunto en general, quizás podríamos hacer eso de describir el conjunto de curvas de nivel en general. En el fondo, cuando nos piden describir el conjunto en general, es no igualarlo a un valor específico, sino que dejarlo igualado a K. Y después ahí ver para qué valores de K eso va a tener sentido y para cuáles no. Se me perdió el lápiz, ahí está. O sea, el color. Ya, entonces veamos el D. Este era el C. Y bueno, no lo hicimos entero, pero ahí ustedes hacen después los otros dos niveles. Describe el conjunto de curvas de nivel. Ese vamos a hacer. Ya, el conjunto de curvas de nivel siempre era C sub K. La definición, que son todos los X, Y en R2, tales que la función evaluada en ese X, Y me dé el nivel. Como estoy trabajando con un nivel genérico K, lo igualo acá. Ahí está. La función, ¿cómo era? Era, la función era X cuadrado más Y cuadrado menos 1 partido por Y cuadrado igual a K, entonces. Y trabajar con esta forma general en el fondo. Ver para qué valores de K esto va a tener sentido y para qué valores no va a tener sentido. Entonces, si desarrollamos, esto sería X cuadrado más Y cuadrado menos 1. Este Y cuadrado va a pasar multiplicándose con ese K y va a quedar K por Y cuadrado, ¿cierto? Después pasaría ese para allá y me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado menos K por Y cuadrado igual 1. ¿Sí? Junté en el fondo el Y cuadrado con este, ahí. Y ahí puedo factorizar por Y cuadrado. Entonces me queda X cuadrado más 1 menos K por Y cuadrado igual 1. ¿Ya? ¿De acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí? Ya, aquí hay que tener un cuidado con el cap ahora, en este momento. ¿Sí? Porque acá en el fondo yo lo que voy a querer hacer es que el I cuadrado me quede por un 1. Entonces voy a tener que dividir por 1 partido K, o sea, por 1 menos K. Entonces aquí ya estoy haciendo la distinción de que para este desarrollo el K va a ser distinto de 1, para poder dividir por 1 partido, o sea, por 1 menos K. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el X cuadrado lo voy a dejar igual, más, y este término lo voy a dividir por 1 menos K, arriba y abajo, considerando que también está partido por 1. Entonces, arriba me va a quedar simplemente el I cuadrado, y abajo me va a quedar 1 partido 1 menos K. Va, y todo esto está igual a 1.
¿Ya? Y estas son elipses. Elipses que van cambiando su tamaño. ¿Sí? Bueno, ahí podemos ser más específicos, pero lo pueden ver ustedes. Me gustaría mostrarles la función en GeoGebra y ya con eso nos vamos al descanso. Entonces, la función x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? 1 y todo eso dividido por i. Así era. Dividido por i cuadrado. Ya, ahí está. Esa es la función. ¿O no? ¿La noté mal? Está bien. ¿Está bien? Sí. Súper. Ya, pues entonces, ya, si se fijan, las curvas de nivel tiene mucho sentido que sean elipses, pero hasta cierto momento nomás. ¿Sí? Las curvas de nivel, acuérdense que es trazar horizontal, entonces está bien que sean elipses de, me parece que es justo el 1, voy a trazar el Z1. Claro, del 1 para abajo debiesen ser elipses. Se fijan que si yo corto ahí me van a salir pura elipse. Del 1 para abajo debiesen ser elipses y del 1 para arriba empiezan a hacer otra cosa. ¿Qué empiezan a hacer del 1 para arriba? Miren, ahí. ¿Son hipérbolas o no? Son hipérbolas, del 1 para arriba. ¿Sí? Se fijan que una estaba acá y la otra estaba allá. ¿Ya? Así que eso es lo que aquí yo alcancé a llegar solamente hasta este punto. Pero claro, aquí quizás al analizar el signo de esto, porque cuando el x cuadrado y el y cuadrado tienen el mismo signo era elipse, pero cuando el x cuadrado y el y cuadrado tenían signos distintos era hipérbola. Entonces, claro, aquí, en verdad, siendo más específico, esto no es elipse solamente, sino que hipérbolas. Dependiendo del valor de k. Uno va a ser para k mayor que 1, este es para k mayor que 1, y este es para k menor que 1. ¿Ya? Ahí uno tiene que analizar el signo de eso para cada uno de los casos. Cuando es positivo es elipse, cuando el 1 menos k es positivo es elipse, cuando el 1 menos k es negativo es hipérbola. ¿Ya? Pero bueno, nos pasamos unos minutitos, así que lo vamos a dejar hasta acá. A la vuelta igual vamos a hacer otro ejercicio más del taller global y después nos pasamos a lo que viene a continuación, ¿ya? Porque me gustaría que graficáramos también unas superficies cuádricas y todo eso, ¿ya? Ahí pues les devuelvo los 4 minutos que les robé ahora. Ya, nos vemos, vémonos a las 10:04, para devolverle el tiro los 4 minutos, ¿ya? Y tengan sus 20 minutitos de descanso. Eso, que estén bien, nos vemos. Chao, profe, gracias. Ok.